Bueno, ¿qué son los gases renovables, no? Al final los gases renovables son todos los que vemos aquí, ¿no? El biogás, el biometano, que al final es un biogás al cual hemos tratado, ¿no? Para cumplir con los condicionantes propios del gas natural y que puede inyectarse. El hidrógeno verde, el gas sintético, que es el gas producido por la gasificación de residuos, y el biosyngas, ¿no? Que es un gas producido al someter a un proceso de upgrading el syngas. ¿Vale? Entonces, al final, todos estos son los que se consideran como gases renovables. ¿Vale? Al final, pues aquí lo que tenemos es un esquema, ¿no? de todo lo que sería la sistemática de todos estos gases y cómo pueden integrarse entre ellos. Vamos directamente a hablar de lo que es el biogás, ¿no? Al final, el biogás, ¿qué es? Todos hemos visto el auge que tenemos ahora en las plantas de biogás. Al final, las plantas de biogás hacen uso de lo que serían residuos agrícolas y ganaderos, materia orgánica, aguas residuales, desechos de supermercados, de mataderos, etcétera. Todo esto al final se traslada a una planta de biogás que al final lo que hacen todos estos productos, todos estos residuos, lo que tienen al final es una capacidad de metanización, ¿no? Al final y funciona en una planta de biogás, funciona al final como, muchas veces se le llama incluso como un estómago de vaca, al final funciona como un estómago, al que tú estás metiendo una dieta en función de los requerimientos. En esa dieta, ¿qué tiene que haber? Pues tiene que haber material sólido, y también material que al final, para poderlo gestionar, pues te licúe un poco lo que es esa mezcla, ¿no? Entonces, al final, dentro de ese estómago, que obviamente es anaerobio, a través de bacterias, pues se van descomponiendo esos materiales, esos residuos que generan ese biogás, al igual que nos pasa a nosotros, ¿no? Que generamos también biogás con la comida que al final digerimos. Entonces, ese biogás, pues al final se puede usar de dos maneras, ¿no? Al final, o bien se utiliza en sistemas de cogeneración, empleando un biogás tratado, pero sin unas necesidades de tratamiento tan grandes como requiere ese biogás para poderlo inyectar en la red, ¿vale? O bien, si se quiere inyectar a la red, pues lo que se hace es un proceso para eliminar el CO2, ¿vale? Y coger las condiciones necesarias que lo puedan convertir en un gas que cumpla todos los requerimientos de las normas técnicas del gestor de sistema en cuanto a sus componentes, y entonces poderse inyectar como un gas natural más a lo que es la propia red de distribución de gas. Todo el digestato, que al final es el residuo final que queda de la planta de biogás, una vez que ya se ha gestionado toda la producción de biogás, pues se puede volver otra vez como veis allí, pues a tratar como fertilizante o tratarlo para llevarlo al campo, ¿no? Pero al final este es básicamente el tratamiento del biogás. ¿El biogás de qué se compone? Pues se compone, aparte del metano, que como veis es el predominante, ¿no? De esa composición, pues aparte puede llevar agua, polvo, ácido sulfídrico, CO2, distintos tipos de componentes, ¿no? Entonces, al final, toda esta composición, pues cada uno de esos elementos pues puede producir problemas si realmente tú intentaras utilizar el biogás tal y como sale al final del digestor. Entonces tiene que llevar un proceso de limpieza, ¿no? Para eliminar todos estos elementos que te podrían producir o bien obturaciones o corrosiones o mal funcionamiento de los distintos equipos. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Proceso de la obtención del biometano. Pues al final tenemos esa producción que hemos dicho, ¿no? Y que produce todos esos componentes que hemos visto en la transparencia anterior. Entonces tenemos ese biogás. Ese biogás de por sí podría consumirse, pero al llevar todos estos elementos tendríamos esos problemas de corrosión, de obturaciones, de mal funcionamiento de motores, etcétera. Entonces, lo que se le da es un primer pretratamiento, ¿no? Ese primer pretratamiento que tras salir de este podría emplearse ya en los motores de combustión. De hecho, es una de las cosas que ya se hace en los motores de combustión propios de estas plantas, ¿no? Porque al final emplean pues esos motores como cogeneraciones para alimentarse de electricidad y de calor para tratamientos internos. Entonces, ese pretratamiento que lleva una desulfuración para quitar el ácido el sulfídrico, para evitar posibles corrosiones aguas abajo, una deshumidificación mediante un chiller, que al final aquí lo que conseguimos también es quitar toda esa humedad que también apoya al final ya sabéis que la corrosión se basa en tener, en la parte necesita ese fluido, ¿no? Para poderse producir, y después pues absorción, ¿no? Del sulfídrico y de los siloxanos, que al final son elementos que pueden pues al final producir averías en todos los motores para su uso o en cualquier aparato que haya aguas abajo. Entonces, una vez el biogás tratado,
De esta manera, con esto tenemos un biogás que efectivamente pues, se podría utilizar en estas cogeneraciones, pero no es suficiente, no tiene suficiente calidad para poderse inyectar todavía en la red, porque todavía dispone de una cantidad de CO2 que no cumple con los requerimientos del gas que va a la red. Entonces, para eliminar ese CO2, requerimos poner un upgrading, ¿no? Un upgrading al final, que lo más ordinario que suele utilizarse es un upgrading a través de membranas, donde al final se mete un compresor, ¿vale? Que da una alta presión para a través de esas membranas pues separar ese CO2 del CH4, ¿no? Una vez que quitemos ese CO2, pues ya las condiciones normales del biometano que sale, que es el biogás tratado menos el dióxido de carbono, pues ya tendrá los condicionantes para poderlo ingresar en la red. Para ingresarlo en la red, ¿qué tendremos? Pues tendremos un poste de inyección, lo que le llamamos un poste de inyección, ¿no? El poste de inyección al final lo que va a venir es a controlar que las condiciones de ese biometano cumplan con todos los condicionantes que marca la normativa para poderlo inyectar en la red. Tiene que cumplir con todas las condiciones de calidad del gas que se exigen en cuanto a componentes, tiene que obviamente filtrar cualquier tipo de partícula que venga a través del gas, tiene obviamente que tener un contaje para al final poder hacer el balance, ¿no? De cuánto ha inyectado el productor respecto a sus acuerdos que tenga con las distintas comercializadoras y obviamente hay que odorizarlo. Como hemos dicho, el gas no tiene olor de una manera natural y hay que odorizarlo para poderlo inyectar en la red de distribución. Y una vez que ya cumple con todos esos condicionantes, pues obviamente va a la red de gas. ¿Cuáles son los procesos que hemos estado viendo? Pues la desulfuración, ¿vale? No me voy a detener mucho porque si no se nos irá el tiempo, pero puede ser desulfuración química o desulfuración biológica, cada una con sus pros y sus contras. Habitualmente se suele emplear la desulfuración química, ¿vale? Y al final lo que te hace es gestionar todo lo que serían los aportes que necesitas de material y los lodos, ¿no? Los lodos que se producen para toda esa logística de gestión de lodos posterior. Una vez que ya tienes hecha la desulfuración, pues como hemos dicho, es enfriamiento para quitar lo que sería la humedad del gas, que puede producir corrosiones aguas abajo, que es simplemente enfriando el gas. Y al final, cuando se enfría el gas, pues condensa toda esa humedad que pueda llevar ese gas. Después, la siguiente fase, como ya hemos visto, es la eliminación del resto de elementos, que se suele hacer con filtros de carbono activo, ¿vale? Para eliminar el ácido sulfídrico, los siloxanos, los COP, distintos materiales que tiene, ¿no? Y después ya pues llegaremos para eliminar ese CO2 al upgrading, ¿no? Que al final el upgrading pues dispone también de distintas tecnologías para eliminar ese CH2. Hay tecnologías de absorción, de membrana, de PSAs o de separación criogénica, ¿no? Habitualmente, pues como podéis ver, pues unas, en función de la tipología que sea la planta, y el nivel de inversión, el nivel de requerimiento o a lo que se vaya a emplear ese gas, pues puede tener necesidad de unas o de otras, ¿vale? Después os pondré un vino que el que veremos será el de membranas, ¿no? Entonces lo que se hace es meter ese gas en un compresor para después a alta presión pues lanzarlo contra esas membranas que realizan la separación efectiva de lo que es el dióxido del carbono y el CH4 que es el que vamos a inyectar en la red, ¿vale? Si no es por membranas, pues al final está también el PSA, que os he dicho que también vuelve a ser a través de filtros de carbono activo. Son las dos tecnologías que más se utilizan, ¿vale? Por avanzar, estas son las distintas tecnologías que hemos visto que se puede hacer el upgrading para separar el CH2 respecto al CH4, ¿vale? Y cada una, pues obviamente, pues tiene sus pros y sus contras. Entonces, al final va ya a cada planta definida cuál es la metodología, ¿no? que va a emplear para esta separación. El esquema, pues sigue siendo el que hemos hablado, ¿no? Al final, este es un esquema de una planta real, ¿vale? Donde tendríamos la entrada de biogás donde tendríamos ese enfriamiento, ¿no? A través de un chiller. Y lo que haríamos sería pues, eliminar los condensados de agua que se puedan producir. Como veis, hay dos. Hay uno a la entrada y otro a la salida antes de llegar al upgrading, ¿no? Entonces tendríamos ese chiller que lo que nos haría sería enfriar ese gas para quitar toda esa agua el resto de elementos, ¿no? Esos COPs, esos silosanos, que también pueden producir problemas en los equipos aguas abajo. Tendríamos posteriormente ese compresor que aumentaría la presión para después llegar ya a lo que sería el upgrading.
elaborate y que habitualmente suele tener varias etapas de membrana, de tal manera de que al final, si se va colmatando alguna etapa, pues pasa a una etapa posterior, ¿no? Y finalmente, una vez que ya tenemos el biogás convertido en biometano, lo que nos queda es ya lo que sería odorizar para después ya poder pasarlo al poste de inyección y salida. Voy a poner este vídeo porque realmente se ve todo el proceso. Aunque está en inglés, es un vídeo que simplemente con verlo y conociendo estos pasos lo vais a entender perfectamente. Pero este es un producto de caso real donde tiene incorporado todo el proceso. Entonces es muy visual. Producing biomethane can be a challenging process, but not with the Bright solutions of Bright Biomethane. Bright Biomethane produces biogas upgrading systems using membrane technology. Let's see how this works. Biogas is produced at anaerobic digestion plants, landfill sites, and wastewater treatment plants. As the biogas enters the installation, it is cooled and dehumidified. The extracted heat can be reused for other purposes. Once the gas is cooled, it is transported to the active carbon filters. Here, the gas is purified by removing hydrogen sulfide and other contaminants. After the pre-treatment, the gas is compressed to the required pressure for the three-stage membrane system. The compressed gas flows to the first of the three-stage membrane system. The membrane surface has a higher selectivity for carbon dioxide than methane, separating the biogas into a methane-rich gas and a CO2-rich gas. The methane-rich gas is transported to the second stage, where it is purified to get the desired methane concentration. The carbon dioxide-rich gas is transported to the third stage to recover as much of the methane as possible. The now very pure carbon dioxide can be liquefied in a liquefaction plant. The permeate of stage 2 and the retentate of stage 3 are recycled to achieve a recovery rate above 99%. At the last stage of the installation, a THT gas is injected into the biomethane. This gives the gas its distinctive natural gas fragrance that helps to easily and safely detect the gas. Now the gas is ready to inject into the natural gas grid, or to produce CNG. It can be used for cooking, heating, and to power methane gas-driven cars. Our superior solution for biogas upgrading is guaranteed by these reasons. Bright Biomethane, a bright idea for the perfect biogas upgrading solution. Realmente es que es muy didáctico ese vídeo y veis todo el proceso de todo lo que hemos hablado, ¿no? Una vez que ya tenemos el biometano, obviamente, aparte de poderlo utilizar ya directamente en una instalación receptora, como marcaba el vídeo, podemos también inyectarlo a la red, ¿no? ¿Qué necesitamos para inyectar a la red? Pues lo que hemos dicho ya, ¿no? Unos equipos, que sería el poste de inyección, que tiene la pinta que veis en la fotografía, ¿vale? Que compruebe la calidad del gas, que mida en continuo los parámetros que marca el PD01, que de las normas técnicas del sistema gasista, en el cual especifica de los parámetros del gas cuáles deben de estar midiendo al instante, ¿vale? Para su inyección y cuáles requieren de una medición con una periodicidad temporal, ¿no? Entonces, obviamente que cumple con todos esos parámetros, se asegura siempre que el gas cumple con los condicionantes. Si no lo cumpliera, obviamente podría tener afecciones aguas abajo en los consumidores. También tiene que ser capaz de medir, ¿no? Cuál es ese gas inyectado, como hemos dicho antes, y también se debe de odorizar para cumplir con los requerimientos de seguridad de las instalaciones. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues si lo veis, tiene unas pintas muy parecidas a lo que es una RM, ¿no? Tenemos aquí una entrada, una válvula de 3 vías, una válvula de 3 vías que al final lo que va a hacer es, va a dotar
va a hacer que el gas circule hacia la salida, hacia la inyección, o lo va a devolver a lo que sería la planta en función del cumplimiento o no de la calidad del gas de la planta, ¿no? Que se va a realizar a través del cromatógrafo que tenemos aquí, que después veremos más adelante, ¿no? Entonces, esta válvula de 3 vías hace o devolver el gas a la planta en función de que no cumpla con las calidades del gas, o si no, llevarlo hacia el puerto de inyección. Entonces, ahí que tenemos, pues lo mismo que hemos visto en un RM. Tenemos un filtraje para quitar cualquier partícula que no hubiera podido ser eliminada de los procesos que hemos visto anteriormente. Tendremos unos reguladores que lo que van a hacer es regular la presión al nivel de la presión de la red, ¿vale? Esto siempre considerando que la salida de la planta va a dar tiene una presión equivalente a la presión de la red. Si habláramos que las redes son de presión superior, posteriormente tendría que haber un compresor, ¿no? Pero en este caso estimamos que va a ser la misma presión, entonces tendríamos un filtro, un regulador para adecuar la presión de la red. Después, como vemos, tenemos esa unión y tendremos los equipos de contaje, ¿vale? Que en este caso son dos, igual que hemos visto en cualquier otra RM, ¿vale? Entonces, básicamente, como veis, son unos equipos muy similares. Lo único que en vez de verter el gas a unas redes de distribución desde una red de transporte, pues lo que hacemos es verter el gas a unas redes de distribución desde la planta de biometano. Para realizar esa conexión, según la normativa, ¿vale? Por parte del productor se ha de realizar una solicitud de conexión, ¿no? De conexión a la red al propietario de esa red, bien sea una red de transporte, que puede ser de Nagas, puede ser de Redexis, puede ser de Reganosa, puede ser de cualquier propietario, ¿no? De la red de transporte, o también se puede inyectar directamente sobre la red de distribución poniéndose en contacto con el distribuidor, ¿vale? Sí que está regulado a través de una circular de la CNMC el periodo de 40 días para que el productor tenga una respuesta respecto a su solicitud. Entonces, ¿qué se hace con esa solicitud, no? Se hace un análisis de la capacidad de la red, es decir, al final tú podrás inyectar en una red siempre que la red tenga una capacidad de consumo suficiente al gas que tú quieres inyectar, ¿no? En caso de que no tuviera esa capacidad suficiente, ¿qué ocurriría? Que la red se iría presurizando. Se iría presurizando y eso no debe ocurrir, ¿no? Al final, la capacidad de consumo de la red tiene que ser suficiente para poder inyectar. Otra opción, en caso de que no fuera suficiente, sería poner un reverse flow, que también lo veremos más adelante. Entonces, se realiza un análisis de la capacidad de la red, se realiza un estudio técnico-económico de cuál es el coste de ese poste de inyección y de las infraestructuras de la instalación de conexión que hay que montar y mantener para facilitar esa inyección, y obviamente se realiza una valoración técnica y una valoración económica de qué supone, ¿no? esa inyección a realizar. Y tal y como está ahora la regulación, esa valoración hay que pasarla al productor, que lo meterá dentro de su plan de negocio, y en función de si su plan de negocio es rentable o no, pues acometerá o no el coste de estas infraestructuras, ¿no? Cuando vaya a realizar una planta. Otra opción, que es la que aboga ahora la Directiva Europea de Gases Renovables, las instalaciones pasen a ser instalaciones retribuidas por el sistema, ¿no? Pero actualmente no es así, entonces pues los productores luego tienen que pedir una valoración y asumir esos costes. Dicho esto, posibilidades, tenemos pues muchas posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que hay de conexión a una red de distribución o una red de transporte? Pues dependerá muy mucho de quién vaya a ser el propietario de cada una de estas tipologías, ¿no? Si pensamos en una instalación en la red de transporte, pues hay varias opciones. El caso 1, ¿qué es? Pues es el caso en el cual el poste de inyección, ¿vale? Que hemos visto antes, se sitúa dentro, al lado o a la salida de lo que sería la planta de biometano, ¿vale? Entonces, en caso de que sea una red de transporte, como la presión de transporte hemos visto que es superior a 16 bares, en caso de que la planta no dispusiera, la presión que saca del equipo de upgrading es inferior a esos 16 bares, pues requeriría de un compresor anterior al poste de inyección. Entonces, el poste de inyección, ya una vez que el compresor ha elevado la presión por encima a la de la red, lo único que haría sería adecuar esa presión a la necesaria, ¿no? Entonces, sería ese poste de inyección en la instalación del productor, la conexión directa hasta la red de transporte, y allí pues realizar ese acople del punto de conexión, ¿vale? Que ya no haría falta que fuera un RM, sino que sería al final un picaje directamente sobre la red, una conexión. El segundo caso es el caso en el cual esta línea directa, ¿vale? En vez de ser gestionada
por el transportista, pues fuera una línea directa que fuera propiedad del productor, ¿vale? En ese caso, ¿qué pasaría? Que el poste de inyección pues, estaría ya directamente sobre la red de transporte, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues que obviamente al final la propiedad define la responsabilidad y define quién asume el coste, ¿no? De cada una de las partes. Entonces, en este caso, toda esta parte sería propiedad del transportista y en este caso solo sería el poste de inyección y el punto de conexión lo que sería propiedad del transportista. En el caso tercero, pues también cabe la opción, ¿no? De que al final el compresor que propiedad del productor pues estuviera también en el poste. Entonces, ¿esto qué supone? Pues en vez de tener una línea de alta presión que debiera ser en acero, pues a lo mejor si es una línea por debajo de 10 bares, pues a lo mejor podría ser una línea de polietileno. Entonces, todo influye en los costes propios de la implantación, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a elegir va a influenciar claramente cuáles son los costes de inversión que después habrá que rentabilizar con la instalación y con las posibilidades que permita también la reglamentación en cada caso. Si estamos hablando ya de inyecciones en redes de transporte, estas en las de distribución, pues estamos en situaciones similares, ¿no? Se dan distintas casuísticas que en función de los costes de inversión, pues se irá más hacia una o se irá más hacia otra. Todo depende, en cada caso, del nivel de la planta, del nivel de producción que vaya a realizar, de la necesidad de evacuar ese gas, etcétera. De la distancia, también de la distancia del ramal. No es lo mismo realizar un ramal de 300 metros que realizar un ramal de 7 kilómetros. No es lo mismo un ramal de 7 kilómetros en polietileno que en acero en cuanto a costes y costes de inversión, ¿no? ¿Qué ocurre lo que hemos dicho con respecto a los river flow? Y al final, si la capacidad de la red a la cual te quieres conectar está limitada, porque el consumo aguas abajo es insuficiente para superarlo, lo que obliga a la reglamentación es a preguntar a la propiedad de la red aguas arriba, ¿no? Entonces, imaginaros que esta es una red de distribución que conecta con una red de transporte. Entonces, en el momento en el que la red de distribución estuviera limitada por su capacidad de consumo, obviamente existe la opción de poner unos compresores, que es el river flow, que permitirían que ese gas subiera de la red de distribución a la red de transporte, ¿vale? Pero obviamente habría que sumar esos costes a la oferta que se realiza al productor de su conexión, porque tendría que tener en cuenta, aparte del poste de inyección y del punto de conexión, todo el sistema de compresión que habría que instalar aguas arriba. Eso es lo que se trata del river flow. Entonces, para verlo, tal y como hemos visto el poste de inyección, las partes del poste de inyección tenemos, pues como hemos visto, la entrada que vendría de la planta, ¿vale? La válvula de 3 vías, que en caso de que incumpla la calidad del gas, pues lo que va a hacer es va a mandar el gas de revuelta y de rechazo otra vez al productor. Si la calidad del gas a través del cromatógrafo es correspondiente a la calidad del gas exigible a la red, pues lo que va a hacer es enviar el gas para inyectarlo, ¿no? Las dos líneas con sus filtros, sus reguladores que van a adecuar la presión a la presión de la red de distribución y las medidas al final necesarias para hacer el balance, ¿no? Hacer el balance de lo que inyecta el productor de cara a los comercializadores. Posteriormente su autorización y ya directamente la inyección. Es muy importante también saber el punto de rocío, ¿no? El punto de rocío nos va a dar el grado de humedad que lleva el gas y también debe de requerir unos parámetros para no producir problemas aguas abajo. Bueno, los distintos elementos ya que hemos ido nombrando, ¿no? Que son cada uno de los elementos, la válvula de 3 vías, dónde va el sensor de punto de rocío, esto sería la entrada, el regulador que toma al final la muestra que va al cromatógrafo para saber las condiciones del gas, distintas medidas de temperatura, de presión, los dos reguladores, ¿vale? Los dos filtros, la válvula de seguridad, que como habéis visto y hemos preguntado también al principio, y que se veía, pues está conducida, ¿no? Esta flecha indica que está conducida al exterior. Cualquier disparo de una válvula de seguridad siempre va a estar conducida al exterior, ¿vale? El módulo de contaje, donde tenemos los dos contadores, en este caso son contadores de turbina, con sus correctores que van que van a calcular en función de la presión y la temperatura cuál es el contaje normalizado, ¿vale? Y después pues la misma figura que hemos visto, que ya hemos explicado que esta figura lo que conlleva es llevar la medición a través de una línea y en caso de que esta línea tenga un problema con el equipo, poder medir por la otra línea y también realizar una contrastación en caso necesario, ¿no? En caso de necesario tener que verificar meteorológicamente este contador, lo que se hace es utilizar esta figura de aquí para que el gas pase por los dos contadores y poder realizar una contrastación, ¿no? Ese es el funcionamiento. Y una vez que ya pasa del contaje, se inyecta el THT, en este caso con una bomba inyectora,
y ya directamente pues, puede salir a distribución. Obviamente las válvulas están todas telemandadas para estar gestionando lo que es la entrada y la salida de gas. El cromatógrafo, que tiene esta pinta, que es lo que detecta la calidad del gas, y la bomba inyectora de THT. ¿Cómo funciona un cromatógrafo? Bueno, un cromatógrafo al final lo que funciona es con una muestra patrón de gas, que lo que hace es, cada vez que realiza este ciclo, cada 5 minutos, y lo que hace es coger una muestra patrón, pasarla a través de la columna, ¿vale? Esta columna disocia en los componentes del gas y dibuja una gráfica de este estilo, un área de este estilo en el cual con el paso del tiempo cada una de las puntas se corresponden con un componente del gas patrón, ¿no? Entonces al final dibuja un área que es lo que va a comparar con la muestra que va a tomar después de la tubería. Entonces esa comparación de áreas es lo que le va a servir al gas, al cromatógrafo para verificar que efectivamente cumple con la calidad del gas requerida o no. No me entretengo mucho más, ¿vale? Esta es una muestra de un área que saldría y al final es la comparativa con este área del gas patrón lo que le va a decir al cromatógrafo si cumple o no y lo que va a hacer accionar la válvula de 3 vías. Como he dicho, es cada 5 minutos esa emisión. Entonces, este es el sinóptico que veríamos, ¿no? Que veríamos de un poste de inyección. Un poste de inyección, pues que efectivamente el módulo de control de ese poste de inyección. Entonces, siempre puede estar en automático o en manual, el selector de mando, ¿vale? Tiene una zona donde se le notifica la situación, si está en automático, si tiene alguna alarma, etcétera. Después también tendremos un indicador de su modo de funcionamiento, si está parado, si está inyectando, si está en rechazo, ¿vale? Datos específicos que podemos tener de presión, de temperatura de las distintas líneas, módulo de control, el estado de la autorización, si está en funcionamiento, las consignas que tú le puedas poner, en funcionamiento automático o manual, ¿vale? Y después para abrir o cerrar en caso necesario lo que es el módulo, ¿no? Después tenemos obviamente los valores que nos va dando el cromatógrafo, el sistema de alimentación, ¿vale? Los datos que nos vienen del upgrading, que también nos tiene que dar las condiciones de upgrading, en qué condiciones y cumplimiento tenemos el gas que sale, aparte de la propia análisis que se puede realizar en el poste de inyección. También hay que tener toda esa información del upgrading y las distintas consignas de cumplimiento que se tienen que dar para permitir esa inyección, ¿no? Entonces, los modos de funcionamiento, pues tenemos un funcionamiento normal que sería, como vemos aquí, en el cual pues el gas está entrando en el poste de inyección porque no hay ningún tipo de incumplimiento, ¿no? ¿Tenemos rechazo? Pues como vemos aquí, se actuarían en las distintas válvulas. Cerraríamos la válvula de 3 vías, ¿vale? Y obviamente se seguiría cogiendo gas muestra para que en el momento en el que cumpla este gas las condiciones de inyección, pues poder accionar otra vez la válvula de 3 vías. Las distintas alarmas que se pueden dar de por qué se da ese rechazo, ¿vale? El caso de una parada continuada, porque si se da un rechazo en más de 24 horas, pues obviamente el poste tiene que quedarse fuera de servicio a expensas de que el productor pues realmente certifique de que su gas vuelve a cumplir los condicionamientos, ¿no? Entonces se puede dar un proceso de parada por parte del poste de inyección hasta esa verificación. Entonces, habitualmente, cada 5 minutos, como he dicho, se está comprobando por parte del control del cromatógrafo y del sistema que esto cumple. En caso de que haya un incumplimiento, pues lo rechaza, sigue verificando. Si a los 2 o 3 ciclos de cada 5 minutos se verifica que el gas vuelve a ser otra vez bueno, pues obviamente vuelve a abrir para que vuelva a inyectarse la red. Si sigue siendo malo a lo largo de 24 horas, es decir, deja el poste fuera de servicio a expensas de que efectivamente el productor certifique delante del distribuidor que ese gas es adecuado para poderse inyectar. Porque hay que tener en cuenta de que cada vez que coge una muestra el cromatógrafo para realizar esa medida cada 5 minutos, está cogiendo una muestra de gas, es una merma. Entonces llega un momento en el que obviamente no podemos estar realizando mermas continuas cuando el gas no es correcto para su inyección. ¿Qué ocurre? Lo que hemos dicho, llegamos al river flow, ¿no? Cuando la capacidad de la red es insuficiente para asumir una inyección, ¿no? Entonces hay que poner una instalación que lo que haga es que suba ese gas a la red superior, ¿no? O bien a la red de transporte desde una red de distribución, o si es de una red de transporte secundario a la red troncal. Para ello es necesario, obviamente, que entre los operadores del sistema, el distribuidor pregunte al transportista o el transportista del transporte secundario pregunte al transportista de la red troncal, ¿no? Si la red aguas arriba tiene capacidad
y también cuáles son los elementos que él va a tener que instalar para poder realizar ese vertido, ¿no? a una red superior. Hay dos maneras de hacerlo. Puede ser un river flow que sea entre dos redes de similar presión, es decir, que sea una red de Nagas que esté conectada con una red, por ejemplo, de Redexis, que las dos tengan la misma presión, con lo cual no tiene que ser necesaria una compresión, simplemente puede ser necesario un lazo de control con unas válvulas motorizadas que abran o cierren en función de hacia dónde vaya el flujo, o puede ser a través de un compresor en el caso de que las presiones entre las redes sean distintas, ¿no? En cualquier caso, de cara al productor, cuando pida esa conexión, hay que valorar, pues eso, la capacidad que tiene la red y si es necesario poner un river flow, cuáles son los componentes del river flow y cuál va a ser su coste, ¿no? En función de las distintas casuísticas que hemos visto de configuración de instalaciones de conexión. Un ejemplo práctico de un caso real, ¿no? Este es un caso que se da en Andalucía, que es una planta de producción que se está construyendo y que tiene que conectar a un gasoducto que se llama Huergua, ¿no? El Huergua, que es Huercalovera Baza Guadix. A ver, el nombre de los gasoductos, en nuestro caso, en el caso de Redexis, pues lo que definen es la población de la que viene y la población a la que van, ¿no? Entonces coge las primeras sílabas de ambas las poblaciones, en este caso, Huerca, Lovera, Baza Guadix, entonces Huergua, ¿vale? En el caso de otros gasoductos como puede ser el Zaca, pues es el Zaragoza Calatayud. En este caso es el huerguano, entonces donde tenemos la posición de transporte propia, es una posición con un campo de válvulas y unas RMs, como hemos visto antes. Tenemos aquí la planta de producción de biometano, que va a generar pues, su biometano y que se encuentra a una distancia suficientemente grande de varios kilómetros de esa red de transporte, ¿no? Entonces vemos toda esta distancia donde todo el ramal que hay que hacer sería el que está pintado en rojo, ¿no? Sería todo este ramal de aquí. Entonces, al final, la manera que es, pues poniéndolo el poste de inyección que hemos visto, en este caso, en la planta del productor, que lo que va a hacer es adecuarse a la presión que va a llevar este ramal, que va a ser inferior a la del gasoducto de transporte. Tendremos ese ramal a BOM 16, ¿vale? Y posteriormente tendremos que tener esa parte de compresión, ¿no? Que nos va a llevar el gas a lo que sería el gasoducto de transporte. Entonces lo que aquí tenemos como esquema es pues toda la parte de una RM, ¿vale? Donde tenemos, pues tal y como habíamos visto, todo lo que sería el campo de válvulas, donde vemos pues la línea del gasoducto principal, que en este caso va de una posición a otra posición, la válvula principal de corte, ¿vale? Tenemos el venteo que hemos visto para ventear cualquiera de las dos secciones, el bypass y la entrada a RMs de distribución, ¿vale? A RMs de distribución que después irán a sus poblaciones, ¿no? Aquí tenemos pues los elementos de odorización. Esta RM de aquí, solo tenemos la entrada y la salida, pero dentro de aquí estarían pues los filtros, los reguladores, los contadores, tendría también su sistema de calentamiento de gas, todo lo que hemos visto, ¿no? Y saldría a las redes de distribución. Y después en paralelo lo que tenemos aquí es el ramal, ¿vale? El ramal, que como ese ramal no tiene por qué ser específico de la planta de consumo, tiene que funcionar en los dos sentidos, al igual que pasa con un transformador en una red de distribución eléctrica, ¿no? En caso de necesidad de tener consumo que tire de la red de transporte, pues a través de la RM, una vez que está autorizado, pues obviamente irá al ramal. En el caso de que esté inyectando el productor, pues obviamente se va presurizando el ramal de la salida a distribución, este de aquí, y llegará un momento en el que por seguridad y por cuestiones de presión, pues habrá que evacuar a través de las redes de transporte. Para ello, ¿qué se hace? Pues se instala una estación de medida, como veis, solo lleva EM, estación de medida, no lleva una regulación, porque lo que requiere para subir a mayor presión es un compresor, no un regulador, ¿vale? Para medir cuál es el caudal que vas a inyectar, porque aunque tengas una medida en un poste de inyección, no quita que a futuro no pueda haber otro productor que también invierta sobre este ramal, ¿no? Entonces cada productor tendría su medida, pero después lo que se inyecta también para hacer el balance adecuadamente tendrías que tener una estación de medida que midiera lo que vas a inyectar a la red de transporte. Entonces, tendrías esa instalación de medida, un pequeño buffer que lo que te va a hacer es darle pulmón, ¿no? Para el arranque del compresor o compresores, porque los compresores siempre van a ser redundantes para asegurar que en caso de que habría un mantenimiento de un compresor, disponer de un segundo compresor para asegurar esa inyección. Ese buffer de arranque del compresor que le va a dotar de ese pulmón necesario y una vez ya que tenemos el gas a la presión requerida para inyectar, que es la presión de la red de transporte, pues directamente ya conectado a la salida, ¿no? Al campo de válvulas para que directamente esté conectado, ¿no? Estos son los equipos que vamos a tener.
obviamente todo este sistema tiene que tener un sistema de control que tenga un ciclo de histeresis que en función de la presión, de la subida y bajada de la presión de esta red, pues accione o no accione estos compresores, ¿no? Al final siempre tienes que tener ese sistema de control que lo que haga es gobernar el funcionamiento de todas estas válvulas motorizadas que hagan que la red o bien evacúe a través de compresión o en función de si no está inyectando el productor y hay consumo de aguas abajo, pues lo que haga sea suministrarse a través de la RM que hemos visto de distribución, ¿no? Este es el sistema general que tendría de funcionamiento. Como he dicho, pues al final tienes estados, ¿no? Tienes un sistema de estados que gobiernan la instalación, ¿vale? Entonces, en condiciones normales de operación, pues estaríamos inyectando en la red y lo que tendríamos sería abierta eh, en condiciones normales estaríamos alimentándonos a través de la posición, ¿no? No estaría inyectando el productor, sería una condición en la que no inyectaría el productor, como he dicho, y estaríamos surtiéndonos de suministro a través de la RM de distribución, con lo cual estarían cerradas la válvula de entrada y salida a lo que sería el river flow, al módulo de compresión, ¿vale? En caso de que viéramos que empezamos a tener superávit de biometano, es decir, empieza a inyectar el productor y por lo tanto vemos que se está comprimiendo, o sea, está cogiendo presión lo que es el ramal, ¿no? Al coger presión en el ramal, lo que va a pasar es que el regulador llega un momento en el que ya la presión del ramal es superior a la regulación que hay antes. Entonces el regulador cierra porque ya no tiene requerimiento de meter más gas a la red. Entonces con ese regulador cerrado, si la inyección supera el consumo, se va a ir presurizando la red, ¿no? Entonces al final llegamos a un estado que es el de superávit de biometano, ¿vale? En ese caso, activaríamos y arrancaríamos el river flow, porque necesitamos evacuar esa red, ¿no? Entonces empezaríamos a arrancar uno de los dos compresores, porque los compresores siempre van a estar redundantes para asegurar esa inyección. Arrancamos y una vez que está arrancado el compresor, ¿vale? Pues como veis, pues cerraríamos lo que sería la salida de la parte de distribución y abriríamos lo que serían las válvulas para funcionamiento de river flow. Entonces pasaríamos a inyectar, ¿vale? A inyectar en la red a través del proceso que hemos visto, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que se produzca una parada simplemente porque ya no se cumplen los condicionantes de inyección. Es decir, al final tú empiezas a inyectar, ha dejado el productor de meter gas en la red y por lo tanto la presión de la red empieza a bajar. Llega un momento en que tú ya no puedes seguir evacuando la red, porque si siguieras disminuyendo el gas que hay en la red, pues llegaría un momento en el que los consumidores se quedarían sin gas. Entonces, pues, ante un funcionamiento normal en el cual se dejara de inyectar por parte del productor, pues tu sistema de inyección para subir el gas a la red superior, pues también tendría que dejar de funcionar, ¿no? Y eso es tal y como se procedería. Entonces volveríamos al proceso de parada, ¿vale? Y es vuelta a abrirse por parte de lo que sería la red de distribución. También puede ocurrir que lo que ocurra es que se pare el river flow, pese a que tuviera que seguir inyectando por un fallo del compresor que está en esos momentos funcionando. Pues lo que iríamos sería a un arranque del segundo compresor, ¿vale? Un arranque del segundo compresor, que sería lo que accionaríamos para poder seguir permitiendo esa inyección, ¿no? Y ya si nos falla el segundo compresor, ¿vale? Pues ya lo que tendríamos que hacer sería cerrar lo que sería la inyección del productor, ¿vale? No quedaría otra, porque lo que no puede ocurrir es que al final estemos inyectando gas en una red, la estemos presurizando y llegaría un momento en el que dispararían todas las seguridades y lo único que haríamos sería ventilar a la atmósfera. Ok, pregunta sobre el proceso del biometano y su inyección a red, antes de pasar al hidrógeno. ¿No hay? Ok. Pasamos pues al hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno pues también es, como ya hemos dicho, es un gas renovable, ¿no? Es, es un vector energético que se está ahora poniendo en funcionamiento y lo que busca al final es pues descarbonizar todo lo que es el sector de la energía, ¿no? Lo que sí que habréis escuchado es que hay diversas tipologías de hidrógeno,
¿vale? Y se les denomina por unos colores distintos también en función del CO2, ¿no? Del CO2 que producen. Entonces, vamos desde el hidrógeno gris hasta el hidrógeno verde. El hidrógeno gris es un reformado de vapor de gas natural, ¿vale? En el cual no se captura CO2, entonces sería, entre comillas, el hidrógeno más contaminante. Tendríamos el amarillo, ¿vale? Que se genera a través de la electrólisis, pero en cual sus fuentes no tienen por qué ser renovables, puede ser a través de la red eléctrica sin necesidad de que sea fuentes renovables. Después tendríamos el turquesa, que al final es una pirólisis alimentada por gas natural, en la cual se disocia ese gas natural en hidrógeno y carbono, ¿vale? Después el azul, que sería el reformado que hemos visto anteriormente, pero con captura de CO2. Entonces el CO2 no sale de la atmósfera. El rosa, que vendría de la electrolisis del agua, ¿vale? En este caso, alimentada por energía nuclear, ¿vale? Y finalmente tendríamos el hidrógeno verde, que es el que está ahora en boga, ¿no? Que al final sería una electrolisis del agua, ¿vale? Pero cuyo suministro eléctrico viene a través de los excedentes de energías renovables. Este es el ciclo al final del hidrógeno verde, ¿no? Lo que todo el mundo conocemos. Entonces vendría la materia prima, ¿no? Que al final es el agua que necesitamos para al final poderla disociar en hidrógeno, ¿vale? Y oxígeno. Entonces tendríamos el suministro eléctrico, en este caso vendría pues, de fuentes renovables, ¿vale? Que son las distintas energías, puede ser sol, puede ser eólica. Entonces, mediante la electrolisis del agua, pues sacaríamos oxígeno, que se puede almacenar o se puede emitir a la atmósfera, e hidrógeno. E hidrógeno, que es lo que valorizaríamos, ¿no? Y lo que tendría para un uso particular dentro de una red específica de hidrógeno, para la industria, para las hidrogeneras vehiculares, también se podría inyectar en la red, ¿no? Este es el ciclo en general que tendría el hidrógeno. Distintos tipos de pirólisis, puede haber pirólisis alcalina o pirólisis en membrana, no me voy a detener mucho en las distintas tipologías de pirólisis. ¿Qué sería una planta de producción? Pues una planta de producción con la tecnología PEM pues tiene esta metodología, ¿no? Que veis aquí. Almacenamientos de hidrógeno, pues también pueden ser almacenamientos físicos o almacenamientos químicos, ¿vale? En función de la tipología que se quiera trabajar con ellos. Almacenamientos químicos, pues al final puedes, mezclándose con otra serie de elementos, almacenamientos físicos, pues directamente en una infraestructura que pueden ser unos depósitos o almacenándolo en una red de gas, ¿no? Una red de gas específica para el hidrógeno. O también se puede licuar, llegado el caso. Estos son las distintas tipologías, ¿vale? Para su uso. Pueden ser combustibles renovables, pueden ser en gases sintéticos de uso residencial, calor industrial, meterse en la red gasista, consumos industriales para el transporte, para el almacenamiento renovable, o sea, su uso es múltiple en este caso. El almacenamiento, como hemos dicho, pues puede ser o mediante la combinación con otros elementos, que puede ser a través del amoníaco o cualquier otro elemento, sino directamente un almacenamiento físico a través de los distintos tanques que se pueden tener o mediante su licuación, ¿no? El transporte, pues parecido al transporte que hemos visto del gas natural, bien a través de su carga en botellas, ¿vale? Que se pueden trasladar hasta sus consumos, a lo cual se le suele llamar que sería como un gasoducto virtual, ¿vale? Al final es cargarlo en botellas y desplazarlo mediante carretera a través de vehículos a sus lugares de consumo o a través de hidroductos. Al igual que hacemos con el sistema de transporte de gas natural, pues se podría transportar a través de hidroductos u otro uso final que sería inyectándolo, como vemos, en la red de distribución de gas, ¿no? Son usos finales o bien industriales que consumen directamente el hidrógeno, su inyección en la red de gas natural, que sería el blending, del cual hablaremos ahora mismo, seguidamente, o directamente una red que fuera específicamente de hidrógeno, que también es por lo que se aboga en las directivas a nivel europeo, o ya de una manera también clara para el suministro a hidrogeneras para su consumo en equipos de transporte, ¿no? ¿Qué es una hidrogenera? Pues una hidrogenera básicamente para vehicular es muy parecida a lo que hemos visto al gas natural vehicular. Al final lo que tenemos es
Pues un sistema con un electrolizador que va a generar un hidrógeno que se puede transportar de dos maneras, ¿no? Se puede transportar a través de un hidroducto o también se puede transportar a través de botellas hasta una hidrogenera. Al final es tener un hidrógeno a alta presión, ¿vale? El transporte mediano requiere de unos 350 bares, el transporte de turismos y de camionetas, pues lo que requiere son 600 bares. Entonces, habitualmente lo que serían las botellas se gestionan con esos 350 bares, a los cuales después hay que meter un compresor para llevar a los surtidores, ¿no? A las presiones propias de los surtidores. Como digo, 350 bares para vehículos más pesados y 700, y 700 bares para vehículos más ligeros. Pero al final su metodología es similar a la que hemos visto en una instalación de gas natural vehicular. Aspectos relevantes que tenemos que tener con el uso del H2, del hidrógeno, pues al final es un elemento que puede producir fragilización en el acero, ¿no? Al final el hidrógeno puede penetrar en el acero y puede generar corrosión interna, aumentando pues al final el desgaste de estos equipos, produciendo grietas, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta respecto a la red actual de acero. Y es algo que veremos que en los estudios posteriores que vamos a mostrar, pues algo que se ha estado analizando. Permeabilidad en materiales plásticos, pues al final materiales plásticos y permeabilidad en cualquier tipo de material, ¿no? Al final lo que tenemos aquí es que al final las moléculas de hidrógeno son muchísimo más pequeñas que las moléculas de gas natural. Entonces, al final, esto produce que sea más propenso a tener escapes en sistemas de gas natural que los que actualmente se tienen, tanto en materiales como en sistemas de unión. Después, su energía. Al final, el poder calorífico del hidrógeno es menor que el poder calorífico del gas natural. ¿Esto qué supone? Que para una misma potencia, si tú la alimentaras solo de hidrógeno, requerirías de un mayor caudal, ¿no? Un mayor caudal de hidrógeno que de gas natural para esa misma potencia. Entonces, al final, hay que tener en cuenta a la hora de reutilizar distintas instalaciones que pudieran estar funcionando el gas natural, cuál va a ser, ¿no? ¿Cuál va a ser el volumen que vas a tener que vehicular de hidrógeno para poder atender ese suministro energético? Entonces, hay que tener en cuenta eso, el poder calorífico del hidrógeno, así como su densidad, ¿no? Para tener en cuenta de cómo se van a comportar esas instalaciones y si esas instalaciones hay que potenciarlas y darles más capacidad de las que actualmente tienen. Errores meteorológicos, pues obviamente hay que ver que los equipos de metrología pues, son adecuados, ¿no? Para medir el hidrógeno debido a sus propias condicionantes. Pérdidas de carga, pues al final no, lo que hemos comentado, ¿no? La densidad y el mayor caudal que se tiene que mover por parte de un mismo suministro para ser suministrado por 100% hidrógeno, pues eso conlleva que al final el funcionamiento dinámico de las instalaciones sea distinto, ¿no? Y se puedan producir mayores pérdidas de carga. Y lo he comentado también, ¿no? En cuanto a la combustión, ese menor poder calorífico pues también condiciona también su uso en los consumidores finales. ¿Qué os presento aquí? Pues aquí lo que os vengo a presentar es un caso real, ¿no? Un caso real que se está desarrollando actualmente, que es el Green Island. No sé si lo habéis visto en la televisión. Al final es un caso real en el cual se está produciendo en una planta de hidrógeno, que es Yoseta, por parte de Nagas y Acciona, se está produciendo hidrógeno, el cual se está metiendo en botellas, como hemos visto, en un gasoducto virtual. Esas botellas se están llevando hasta una posición de descarga. Esa posición de descarga lo que está haciendo es meter ese hidrógeno en un hidroducto dedicado para ello, de 3 kilómetros y medio, que al final lleva todo ese gas desde esta posición de recepción donde se descarga el hidrógeno hasta un punto de inyección en la red de transporte que alimenta toda Baleares, ¿vale? Entonces se genera en lo que sería la planta de producción mediante electrolisis, que tiene un campo fotovoltaico, ¿vale? Todo eso se carga en camiones que se lleva hasta el punto de recepción, esto se mete en un hidroducto específico hasta un punto de inyección, de tal manera de que se alimenta a toda la red de gas de Mallorca, ¿vale? En este caso, por seguridad, la inyección es mínima, es una inyección de un 2% de todo el consumo, ¿no? De la red, pero un 2% en todo el consumo de la red de Baleares es significativo. Lo que ocurre es que por la situación actual reglamentaria, el máximo hidrógeno que se admite dentro del gas natural es un 5%. Entonces, obviamente, por seguridad y por no afectar a consumos de usuarios, pues la capacidad de inyección, ¿no? De esta prueba es de un 2%.
Aquí lo que estamos viendo pues es la posición, la situación, ¿no?, de la posición de descarga. ¿Qué se compone la posición de descarga? Pues en este caso se compone de dos bahías, ¿vale? Con disposición para dos camiones distintos que pueden traer ese hidrógeno, dos posiciones de descarga, ¿vale? Con su conexión. Como veis, es muy importante, como se ha dicho siempre, la capacidad de entrada y salida del camión. No tiene que realizar en ningún caso, debería tener que realizar ningún tipo de maniobra, tiene que ser una salida directa. Entonces siempre se enfoca el camión de cara a la salida para no tener ningún problema. Y esto lo que se lleva es, se va del panel de descarga, se mete siempre por seguridad en unos filtros, ¿vale? Un sistema de regulación y contaje, se odoriza y se mete al hidroducto. Siempre al final es una gestión muy similar a la que hacemos con el gas natural, ¿no? Al final siempre lo que se requiere es de quitar las posibles partículas, adecuar la presión, porque al venir con botella, ya hemos dicho que las botellas son de 300 bares, los gasoductos son a 80 bares, entonces tenemos una regulación que nos bajará de esos 300 bares o 350 bares a los 80 bares del gasoducto, ese contaje para hacer ese balance, ¿no? Y al final odorizarlo, porque vamos a tener 3,5 kilómetros de gas que va a pasar por distintos polígonos y distintas situaciones habitadas, entonces tiene que estar obviamente odorizado para que sea detectable en caso de fuga, ¿no? Entonces vamos a ese hidroducto, unas bahías de descarga tienen esta modulación, este sistema de control, ¿vale? Y esto es el esquema, ¿no?, de lo que estamos inyectando, de todo el sistema de descarga, ¿vale? Aquí lo que tendríamos sería el camión, ¿vale? El camión que inyectaría la válvula de entrada y toda la sistemática y toda la valvulería, ¿no? Entraría, primero pasaría por un pequeño orificio aquí el gas para igualar presiones de cara a la apertura, porque tengamos en cuenta de que obviamente no se está descargando permanentemente. Cuando se acaba el gas de un tube trailer, que es así como se llama al gasoducto virtual, los tube trailer que llevan las botellas, pues se conecta a otro alternativo, ¿no? Entonces tenemos aquí un pequeño orificio que lo hace es igualar presiones para abrir la válvula y que ya directamente vaya a los filtros, ¿vale? De los filtros vaya a los reguladores, de los reguladores vaya a los contajes, que como vemos pues tiene el mismo esquema que hemos visto siempre, y de aquí ya metamos la odorización y salgamos. Como veis, no sé si se ve muy bien, pero al final es muy similar a cualquier otra RM que ya hemos visto. Todo este sistema es exactamente igual, con sus filtros, sus reguladores, ¿vale? Sus métodos de contagio y su inyección, y lo único que tenemos es el sistema de descarga, ¿no? Que al final tenemos este acople, la motorización de las válvulas para abrir y cerrar en función de este acoplado o no, este pequeño orificio para igualar a la hora de abrir las válvulas, y ya simplemente el acondicionador, ¿no? El acondicionador que hemos visto de filtros y reguladores. Con todo esto ya salimos al hidroducto, ¿vale? En el hidroducto, pues ya llegamos a, una vez que ya pasamos toda la tubería, ¿vale? Llegamos aquí, llegamos a la parte de inyección. La parte de inyección siempre vamos a tener lo mismo, ¿vale? De manera, llevamos a un filtro, ¿vale? En este caso ya viene a 80 bares, ¿vale? Al venir a 80 bares ya viene un poquito por encima siempre de la presión de la red que tenemos aguas abajo, que es la red de transporte, ¿vale? Que en este caso es la Sansan, Sonreu Alcudia, ¿vale? Y por no, esto también vemos que tiene una válvula motorizada, que lo que hacemos es, viene el hidrógeno desde el hidroducto, se cuenta, ¿vale? Porque hay que tener una medida fiscal de qué es lo que vas a meter directamente, qué es lo que vas a inyectar, cuánto hidrógeno vas a inyectar en la red, ¿vale? Primero tenías un contaje aguas arriba para saber qué es lo que estás descargando, pero después tienes que tener también un contaje real de la inyección para poder establecer las mermas que se pueden haber producido a lo largo de ese hidroducto, ¿no? Entonces tienes el contaje y después te lleva un sistema de regulación que en función del caudal, ¿vale? Para poder asegurar ese 2% de inyección en función del caudal que entre de la red de transporte al mezclador, en función de ese caudal, pues va a inyectar un 2% solo de ese caudal, ¿vale? Entonces te requieres de ese sistema de control y de un equipo que te esté analizando permanente en el gas, aguas arriba y aguas abajo para controlar que ese 2% se cumple, ¿no? Entonces, al final no deja de ser un mezclador que es un equipo mecánico, no es un equipo móvil, que lo que hace es crear unas turbulencias para favorecer esa mezcla y que en función del caudal que entre en la red de transporte, pues va a provocar eso, ¿no? La cantidad de hidrógeno que va a poder ir mezclando.
Esto es lo que tenemos, ¿no? Este es el esquema de lo que tendríamos del equipo mezclador, ¿no? De todo el sistema de inyección. Entonces vemos que entra el hidrógeno, llega aquí a un filtro, ¿vale? Llegamos por aquí, aquí ya estaría todo el equipo de medida, todo el contador másico, que nos va a ver cuál es el hidrógeno que realmente vamos a inyectar a través del caudal que pasa a través de él, y después todo el sistema de control, ¿no? Que nos va a meter ese bypass que hemos visto, y toda esa mezcla, ¿vale? Que nos va a permitir, el mezclador estático, como veis, crea unas turbulencias, ¿no? Es un sistema que crea unas turbulencias para favorecer esa mezcla, ¿vale? Y una vez que ya tenemos la mezcla en el bypass que hemos visto, pues ya directamente sale a la red de gas natural propia de la isla. Este es un poco más o menos el sistema de control, ¿vale? El propio sistema de control que tendríamos implantado para esa inyección. Sí que os voy a poner aquí un vídeo, ¿vale? Para que veáis lo que es todo este sistema, ¿no? Este sería el hidroducto en su fase de construcción. Ahí ese es el mezclador, ¿vale? El punto de inyección. Ahí está comprobando simplemente que por temas de corrosión, ¿no? El revestimiento. Y ahí se está construyendo lo que sería la zona de descarga de los tube trailers para meterlo dentro del hidroducto. Ahí ya se ven los dos tube trailers. Esta sería la descarga, la zona de descarga, y están los dos paneles de descarga, ¿vale? Este es el campo de válvulas, ¿vale? Donde se va a inyectar, ¿vale? Que hemos estado hablando antes de las RMs, y este es el punto de conexión, ¿no? Donde al final esto no deja de ser el propio bypass que se ha generado, el bypass de entrada y de salida, y con el mezclador, ¿no? El mezclador ahí en medio. Y la zona verde es todo lo que hemos visto, ¿no? De recepción desde el hidroducto. Al final lo que se ha hecho es pintar en verde toda la parte que tiene que ver con el hidrógeno específicamente, y amarillo, ¿vale? Por donde circula el gas natural, ¿no? Entonces al final aquí tendríamos la entrada de todo ese hidrógeno pasando por sus filtros, ¿vale? Por todo el sistema de control, y después aquí tendríamos el propio mezclador. Entonces este es el bypass que hemos visto y que directamente ya va a la red propia de Mallorca. Aquí vemos todo el campo de válvulas, ¿vale? Aquí tenemos las trampas de rascadores que van a los gasoductos de transporte para realizar ese mantenimiento que hemos visto muy al principio con los piers inteligentes, los campos de válvulas, ¿vale? Aquí se ha hecho el bypass para que pase por aquí, ¿vale? Y lo único que hemos hecho ha sido integrar la inyección. Y aquí todo el proceso, ¿no? El proceso entero. Es invisible, inodoro y más ligero que el aire, pero se trata del elemento más abundante del universo. Bienvenidos a la era del hidrógeno, el complemento ideal de las energías renovables, en la transición hacia una economía descarbonizada. El hidrógeno permite almacenar la energía eólica y solar y utilizarla cuando no sopla el viento o no brilla el sol, con total seguridad. Producido con energía renovable, el hidrógeno verde no genera emisiones de efecto invernadero, solo vapor de agua como único residuo. El proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca representa el primer ecosistema de hidrógeno verde en una isla europea. Liderado por Acciona Energía y Enagás, con la participación de Cemex, el IDAE y hasta un total de 30 entidades, el proyecto es un ejemplo de colaboración público-privada con un objetivo común: demostrar el potencial del hidrógeno para descarbonizar un enclave privilegiado, impulsando su desarrollo sostenible y regenerando el entorno.
El proyecto ha puesto la construcción de 2 plantas fotovoltaicas en los municipios de Lloseta y Petra, que generan la electricidad necesaria para producir el hidrógeno. Una planta de electrólisis situada en Lloseta emplea esa electricidad para obtener hidrógeno del agua. El hidrógeno es comprimido y almacenado para su posterior transporte y utilización. Está previsto que sea utilizado para el suministro a servicios públicos y comerciales para generación de calor y electricidad, autobuses de transporte público y flotas de vehículos, e inyección en la red gasista para su distribución a clientes de gas natural. Un sistema basado en tecnología blockchain patentado por Acciona Energía garantiza la trazabilidad del producto y asegura que cada gramo de hidrógeno es 100% verde. Power to Green Hydrogen Mallorca se enmarca en el proyecto europeo Green Highland, un proyecto que ha obtenido la mayor financiación comunitaria a un país mediterráneo en el campo del hidrógeno verde. En ese contexto, la experiencia de Mallorca va a servir de modelo a otros territorios insulares para la creación de ecosistemas energéticos sostenibles. Power to Green Hydrogen Mallorca es una apuesta pionera que mira claramente hacia el futuro. Un proyecto acorde con las impresionantes perspectivas de crecimiento del hidrógeno que prevén las principales agencias energéticas internacionales y alineado con las estrategias de hidrógeno europea y española. Power to Green Hydrogen Mallorca, una ventana abierta al futuro sostenible que todos deseamos. Lo que sí que os quería mostrar es que este proyecto lo que sí que hace es poner en práctica, ¿no?, todo el ecosistema del hidrógeno. O sea, lo que hace es, se genera la electrólisis, eso genera el hidrógeno que se transporta a través de, como hemos visto, tube trailer, ¿no? Se puede transportar para distintos consumos. Una HRS que hemos visto antes para suministrar a vehículos. También se ha previsto suministro de hidrógeno a una pila de combustible que está en un hotel Iberostar. Y a su vez el resto de usos, pues su inyección, ¿no?, en la red tal y como hemos visto para dar suministro a toda la isla mediante su blending. Entonces al final es todo el círculo de gestión que se puede realizar con el hidrógeno. Pues todo ese proyecto está desarrollándose ya en Mallorca y ya está en funcionamiento. Marcos, perdona, que tenemos varias cuestiones que se nos han ido acumulando. Okay. Preguntan algunos compañeros que ¿el material de los hidroductos es exactamente el mismo de los gasoductos o tiene algún componente distinto? Espera, que me voy a subir, que te escucho un poco bajo a ti, entonces me voy a subir un poco. Repíteme, por favor. Sí, no, que preguntan si el material de los hidroductos es exactamente el de los gasoductos o tiene algunos requisitos especiales. Con carácter general, de hecho se ha desarrollado, os he dicho que la normativa de 1974 es la que rige en el transporte, ¿vale? Eso no significa que no tengamos un borrador para actualizarla conforme al hidrógeno, ¿vale? Lo que pasa es que pues tiene que pasar sus pertinentes procesos a través del ministerio, ¿no? Actualmente, obviamente, los materiales que están pensados, y además ahora lo veréis en los análisis, el acero que se emplea para el transporte es completamente adecuado para el hidrógeno. Entonces los materiales que se usan en el transporte siguen siendo los mismos. Y de hecho, ahora lo veréis en estos análisis que vemos aquí, ¿vale? Porque ahora lo que sí que os iba a poner a los distintos estudios que se han realizado, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, son unos cuantos, ¿vale? Porque hay muchísimos más, donde se han analizado, pues efectivamente eso, ¿no? Se ha analizado, pues al final, todos los materiales, si nuestras redes actualmente estarían dispuestas para poder absorber ese hidrógeno, tanto válvulas como reguladores, como distintos elementos, y tanto las redes como con carácter general, las metodologías de construcción se basan en los elementos actuales, ¿vale? Entonces, son actualmente los mismos. De hecho, cuando hemos construido el hidroducto, sí que obviamente pues se miran aceros blandos, que son los que mejor soportan todo esto, pero la metodología de construcción, de seguimiento, de mantenimiento, obviamente cambian, ¿no? Porque no es el mismo el detector que tienes que usar para operar una instalación de gas natural que el detector que tienes que usar para una operación de hidrógeno.
como hemos dicho, la sistematología de revisión de fugas, debido a la que la molécula del hidrógeno es inferior, pues también tiene unos condicionantes, ¿no? Pero lo que son los materiales son perfectamente válidos para poder funcionar. Tanto los materiales de acero como los materiales de polietileno y las instalaciones receptoras. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Vale, te traslado más preguntas. ¿Cuál sería el Venga. porcentaje máximo de mezcla de hidrógeno que emitirían las actuales calderas de los hogares? Ok, os estáis adelantando a todo lo que voy a explicar, Sí, yo pero os las lo he ido cuento. acumulando, pero había 3 o 4. Bueno, si quieres lo dejamos para el final y No, preguntamos no, al no, final. no, no, Sí. lo comentaré igual. Ya veréis que, por explicarlo un poco, ¿no? Al final, todos recordáis que muy al principio de las redes de gas, estas se alimentaban de gas ciudad, ¿no? El gas ciudad tenía unos componentes de hidrógeno que podían llegar hasta el 40%. Y de hecho, el gas de pruebas con el cual se prueban los equipos de calderas y consumos, pues siguen teniendo porcentajes de hidrógeno en torno al 29%. Dicho esto, ¿vale? Que a priori, pues ya la teoría te está diciendo que sí, ¿no? Las pruebas que se están realizando con carácter general, lo que dicen es que de manera general, efectivamente, hasta un 20% de mezcla podrían soportar, ¿vale? Sin una dificultad, sin gran dificultad. Sí que hay distintos consumos que pueden ser problemáticos, me explico. Cuando hemos visto, por ejemplo, el gas natural vehicular, el gas natural comprimido, pues el problema que tendrían ya no es tanto de motores, sino que algunos de los coches antiguos de gas natural comprimido, pues tienen depósitos de acero, ¿no? De acero. Y como hemos visto que puede producir fragilidad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el gas natural comprimido, ahí habría que poner un sistema de separación, ¿no? Que al final solo llevará, no dejará pasar ese hidrógeno, ¿no? Ya existen sistemas de membranas que impiden ese paso de hidrógeno para ese suministro específico que solo se suministrará de la parte del gas natural y el hidrógeno se devolverá a la red. En ese caso, esos sistemas pues están limitados, ¿no? En Alemania están limitados pues a ese 2% y es pues lo que se ha tomado. Pero es por el tema específico de ese consumo. Con carácter general, y lo veremos ahora en los productos, en los aparatos de consumo, podrían admitir hasta un 20% sin dificultad. Ujú. A ver, pregunta Ernesto, que yo creo que está en una de las trampas, solo que como vamos pasando algunas un poco deprisa, dice, tengo Sí. entendido que el hidrógeno tiene aproximadamente 2,5 veces la densidad energética del metano. ¿Esto es así? 2,5 veces la densidad energética, se refiere al PCS-PCI, es menor, ¿eh? El del hidrógeno es menor que el del metano, ¿vale? O sea, básicamente lo que nos está pasando en los análisis que hemos hecho, sobre todo a nivel de SEDIGAS, ¿vale? Que es la Asociación Española de Gas. Obviamente una de las cosas que hay un grupo que es el CINTAN, ¿no? En el que yo participo también, en este caso, hablando de instalaciones, una de las cosas que se mira claramente es cómo se van a comportar, ¿no? Estas instalaciones. El dimensionamiento de estas instalaciones o sea, cómo nos afectará el blending, ¿no? En función del porcentaje que metamos de hidrógeno si fuéramos al 100%, ¿no? Entonces, al final, esa densidad de hidrógeno y su poder calorífico, sí que la molécula es más pequeña, ¿no? Entonces, a una misma presión, pues al final la densidad va a ser distinta a la del gas natural. Entonces, esa densidad que tiene el hidrógeno y ese poder calorífico lo que nos va a obligar es a tener más caudal en las instalaciones. Hasta cierto porcentaje de mezcla, del cual estamos hablando, ese 20%, ese 15-20%, las instalaciones podrían funcionar adecuadamente, pero por encima de estas mezclas, ¿no? Requeriría unos refuerzos de esas instalaciones, no serían suficientes para poder dotar de la potencia necesaria de esos equipos, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que se pueden dar en caso de que se aumentara, ¿no? Entonces, habitualmente lo que se suele pensar es que, que esas mezclas puedan llegar hasta ese 20%, ¿vale? Y que una vez que ya pase el 20% ya tendríamos que ir a instalaciones 100% de hidrógeno, donde en caso necesario pues sería adaptaciones, ¿no? Esas adaptaciones en el sector del gas son ordinarias. Me explico a qué me refiero con ordinarias. O sea, adaptaciones de instalaciones de gases de diferente familia, como puede producirse cuando llega una red de gas natural a unas instalaciones que están alimentadas, por ejemplo, con propano, que el gas natural es de la segunda familia y el propano es de la tercera familia, pues habitualmente se hace una conversión de esas instalaciones, ¿no? Lo mismo que sería necesario realizar para una conversión a hidrógeno, pues se realiza ese análisis para una conversión de propano a gas natural. El propano pues tiene mayor poder calorífico que el gas natural. Entonces eso requiere un análisis de si las instalaciones que están alimentando a esos usuarios o a esos clientes pues
su diámetro, ¿no? Su diámetro, sus distancias, sus reguladores, etcétera, pues son adecuados para el gas natural. Habitualmente lo que hay que hacer en caso de que la tubería se hubiera montado específicamente para el propano, pues es tirar una tubería paralela con el diámetro necesario, cambiar reguladores, cambiar inyectores de los equipos de consumo, porque obviamente pues, es de distinta familia, tienen distinto índice de Grove y tienen distinto desplazamiento de llama, como hemos estado explicando, ¿no? Entonces hay que realizar esta adaptación, pero que en el caso del hidrógeno pues, se realizaría de igual manera. Se realizaría el mismo estudio y sería una transformación similar, ¿no? Con otros condicionantes, pero una transformación similar. Muy bien. Y la última pregunta, antes has comentado que el límite de mezcla del hidrógeno en la red de gas natural de un 5%. Y nos pregunta nuestro compañero Miguel si este límite aparece en algún reglamento o en alguna ley en vigor. Sí, O... sí, Ujú. sí, sí. Esto lo tenemos en las NGTS, ¿vale? Me parece que es el PD01, que te explica las calidades que debe tener el gas dentro de la red, ¿no? Entonces, dentro de las calidades que tiene que tener el gas, pues marca los parámetros que tiene que tener el hidrógeno, la máxima concentración de hidrógeno dentro del gas natural que está en la red. Entonces lo marca en un 5%. ¿Vale? Toda la normativa, pues os he puesto, si queréis podemos volver después, os he puesto, pues qué es lo que, al final, el nombre de la normativa, ¿no? Para que lo podáis buscar y veáis en el BOE, pues todas las indicaciones y poder ir a esos valores específicos, ¿no? Para el caso del hidrógeno, pues su componente, igual que veíamos en los cromatógrafos que miraban todos los componentes, pues lo máximo que puede haber de concentración dentro de la red de gas, pues es de un 5%. Eso porque está así la reglamentación, ¿no? Entendemos que a futuro, pues la reglamentación tiene que evolucionar, que es lo que está ahora para adaptarse a los gases renovables, ¿vale? Y al final, pues establecer las normas con la cual nos vamos a regular, ¿no? Y al final, pues todo esto emana desde Europa, que es la que al final es lo que nos va a definir a través de estas directivas, qué es lo que tenemos que evolucionar. De hecho, por parte del Ministerio se han sacado consultas para ver qué modificaciones, ¿no? tendríamos que hacer en todos esos reglamentos que hemos estado hablando, el 1434, el 949, el 919, o sea, todos los que os he nombrado rápidamente en la primera fase, ¿no? de la presentación, para ver qué modificaciones, ¿no? en función de la directiva y el reglamento europeo que se han publicado del paquete del gas, consideramos los transportistas y los distribuidores que habría que adaptar para dar cabida a esto. Entre ellas, pues obviamente estará la modificación de las NGTS, que son los que regulan las composiciones, ¿no? de los gases que tienen que haber por la red. Siempre que haya una apuesta por el blending, ¿vale? Porque aquí también hay pues distintas líneas, ¿no? de pensamiento, en el cual hay algunas pues que si queremos ir a descarbonizar, ¿no? pues hay líneas de pensamiento que lo que dicen es pues que podamos inyectar ya todo el biometano. Si inyectáramos toda la capacidad de biometano de España, pues estaríamos hablando de un 40% del gas natural que se consume en España, podría ser ya biometano, ¿vale? Con lo cual tendríamos eso. Si eso a su vez sumáramos la capacidad del 20% de inyectar hidrógeno, pues habríamos descarbonizado ya un 60%, ¿no? Pero sin embargo hay otras corrientes de pensamiento que lo que dicen que es que inyectar el hidrógeno en la red es que pierda valor el hidrógeno, ¿vale? Pues entonces, hay líneas que piensan que es bueno simplemente buscando el objetivo de la descarbonización y líneas de pensamiento que piensan que la valorización del hidrógeno no tiene que ser a inyectarse en la red de gas. Pero eso es lo que habrá que desarrollar, ¿no? Regulatoriamente. Perfecto. Y la última pregunta de las que tenemos acumuladas, bueno, era que si hay algún aspecto a tener en cuenta en relación con las expropiaciones para las redes de transporte y redistribución de gas natural si se cambia hacia el hidrógeno. ¿Te has cortado a mitad Sí, pregunta? no, que bueno, preguntaba Antonio que si hay algún aspecto pendiente a tener en cuenta en relación a las expropiaciones para las redes de transporte y distribución de gas natural si se cambia hacia el hidrógeno. No, en cuanto a la expropiación, no, porque al final la infraestructura. Otra cosa es que tú, si tienes que tirar una nueva infraestructura, pues vas a tener que pasar por todo el paso de autorizaciones administrativas, expropiaciones, tendrás que hacerlo todo, ¿no? En el caso de que tú hicieras uso de infraestructuras que ya existen, obviamente el único que tú ya tienes expropiado, ya tienes la infraestructura construida y no hay ningún cambio respecto a su uso, o no se prevé en ningún momento que tengas que realizar ninguna acción de ese estilo. ¿Vale? Ahora actualmente, ¿qué está ocurriendo? Al no existir una reglamentación a nivel nacional o que regule esto de manera específica,
Pues ¿cómo ocurre? Pues igual que ha pasado con el Green Island o con estos proyectos que tiene también Nortegas allí por la cornisa cantábrica y demás, pues está acudiendo a autorizaciones al órgano competente o bien de la comunidad autónoma o bien del ministerio en cada caso, ¿no? Y cada uno está resolviendo en función de unos criterios en pos de la seguridad, obviamente, pero particulares, por decirlo de alguna manera. Mientras no haya una regulación a este aspecto, pues se está atacando cada proyecto como algo singular, ¿vale? Lo cual al final dificulta por el desconocimiento que hay. Al final, nos guste o no, la tecnología siempre va más rápida que la regulación, como no puede ser de otra manera. Al final, los descubrimientos siempre son descubrimientos, ¿no? O los avances tecnológicos son avances tecnológicos que hasta que la regulación los puede asimilar, pues pasa un tiempo, ¿vale? Y estamos en ese estrés, ¿no? En ese estrés de que antes tenemos cosas para hacer que la regulación, ¿no? Entonces, estamos en ese punto. Muy bien, perfecto. Pues te dejamos seguir, Marcos. Vale, a partir de aquí, pues lo que quería hacer, pues ya os habéis adelantado, ¿no? Con las preguntas, pero era mostraros, ¿no? La situación en cuanto a distintos proyectos que se están desarrollando para tener esa visibilidad, ¿no? Esa visibilidad de si es factible o no esta inyección que estamos diciendo y que se ha mostrado, os he mostrado en los distintos vídeos y en las distintas explicaciones, ¿no? Entonces, os voy a mostrar 5 ejemplos, ¿no? El Cavendish, que es un estudio que hizo Sedigas, ¿vale? A través de una consultora y a través de un estudio de todos los informes y pruebas que a nivel europeo y demás para ver la viabilidad, ¿no? La viabilidad de las redes que se disponen actualmente. Proyecto Higgs que es de la Fundación, es también español, es de la Fundación Hidrógeno, con colaboración de muchas otras entidades. Aquí lo que se ha hecho es un banco de pruebas en las cuales se han probado, primero se ha analizado cuáles son los materiales que están en las redes de distribución a nivel europeo. Y dentro del banco de pruebas pues se ha ido probando, ¿no? Los distintos materiales, distintas probetas de los distintos materiales de acero y se han ido probando también los distintos elementos, ¿no? En distintas concentraciones, llegando hasta el 100% de concentración de hidrógeno. Después tenemos el H2Area, que al final es una prueba que ha hecho Nortegas, similar, también con equipos propios que llevan 20 años funcionando en la red de gas natural, los ha puesto a funcionar con distintas mezclas de hidrógeno, llegando hasta ese 20%, y también poniendo unos equipos de consumo para verificar si estos equipos de consumo sufrían o no, ¿no? El TIGA y el Deploy, ¿no? El TIGA también es un funcionamiento similar, en el cual ha hecho un análisis de los distintos equipos de consumo que hay a nivel europeo, ¿vale? En los distintos países y los problemas que pueden tener esos equipos en función de lo que sea el porcentaje de blending y el deploy, ¿no? Que es una prueba también que se hizo en Reino Unido, que al final lo que hicieron fue en una red real de gas natural, ¿vale? De una universidad que tenía pues viviendas y distintos terciarios y consumos, pues inyectar directamente hidrógeno en distintas cantidades para ver cuál era el comportamiento, ¿no? Y hacer un seguimiento, ¿vale? De todas. Entonces son cinco proyectos que representan, ¿no? Representan lo que andamos buscando explicar, ¿vale? Como vamos ya a cada vez más límites de tiempo, pues voy a ir rápido, ¿no? En vez de centrarme específicamente. El proyecto Cavendish, ¿vale? Donde volvemos a ver, ¿no? Volvemos a ver toda la red, donde tenemos las plantas de regasificación, ¿vale? Las estaciones de compresión, después tenemos pues los yacimientos subterráneos, ¿vale? Tenemos los las producciones, ¿no? Los yacimientos de almacenamiento subterráneos, posibles productos que pudieran existir, ¿vale? La red de transporte, la red de distribución, industriales y domiciliarios, ¿no? O sea, ¿cómo estaríamos preparados, ¿no? ¿Qué modificaciones tendríamos que hacer, ¿vale? Entonces, al final, pues obviamente, si metemos mezclas, ¿no? Pues al final depende de cuál es el elemento. Pues un regasificador, pues al final lo que tenemos en las plantas de regasificación son para gas natural, ¿no? Es plantas de gas natural. Entonces, o deberían de seguir su funcionamiento teniendo simplemente después como métodos para suministrar gas natural, o si no, habría que ver qué otros usos se pueden hacer, ¿no? de estas plantas de regasificación, si irlas hacia amoníacos o hacia lo que tuviera que ser, ¿no? Los equipos de compresión, en este caso los equipos de compresión sí que habría que ajustarlos, porque si tuviéramos un blending, pues obviamente habría que ver qué ajustes hay que realizar. Los almacenamientos, pues obviamente habría que ver cada almacenamiento de manera individual, ¿no? O sea, cómo se va a comportar, porque no todos los almacenamientos tienen las mismas estructuras geológicas o tienen los mismos comportamientos. En este caso, sí que habría que realizar estudios específicos a cada almacenamiento. Pero si ya vamos a lo que son los elementos propios de las redes, vemos que hasta un 20%, ¿vale?
hasta un 20% con carácter general podrían funcionar sin mayor complicación, ¿no? Estaríamos en mezclas cuyo funcionamiento no se vería muy alterado. Es lo mismo que he comentado anteriormente. O sea, el gas ciudad que teníamos tenía una composición de hidrógeno muy grande, ¿no? Y las redes de distribución ya eran perdón, de gas de ciudad. Ya funcionaban los mismos elementos reguladores, los mismos elementos de contaje, los mismos materiales que se emplean para la redistribución ya se empleaban con gas ciudad. Entonces, realmente, después veremos en los análisis que no sufren, son elementos que no sufren. Sí que es cierto que, por ejemplo, en los contadores, pues ahora hay contadores de membrana, debido a que la molécula del hidrógeno, como ya he dicho, es mucho más pequeña, pues probablemente habría que ver si los contadores de membrana debemos de pasar a contadores ultrasónicos, que son los contadores que se prevé que seguramente sean los contadores que se utilizan para los smart meter, ¿no? Entonces, si se realiza el despliegue del smart meter, ya los contadores, de hecho se ha hablado con los fabricantes, son contadores que estarían perfectamente adaptados ya para el funcionamiento con hidrógeno, ¿no? Entonces, con carácter general, como vemos, ese 20%, ese límite del 20% es el que tendríamos de límite para poder funcionar de una manera adecuada. Después aquí os he puesto, pues, más o menos, ¿no? En qué afectaría a cada una de las partes, por no entretenerme excesivamente, ¿vale? Cada una de las partes, pues aquí va desgranando, ¿no? Que habría que hacer las plantas de regasificación, lo que he dicho, pues su reaprovechamiento, las estaciones de compresión, pues por la posible fragilización del acero habría que hacer ajustes, ¿no? En ellos, los almacenamientos subterráneos, pues de manera individual. Las estaciones de regulación y medida, pues lo que hemos dicho, más allá que los materiales, pues ver, ¿no? Si el caudal se vería comprometido y su capacidad se vería comprometida. Hemos visto también que hay terceras líneas que se pueden adicionar y que ya están preparadas para ello. Entonces, realmente sería ese estudio. En caso de un aumento del 20%, pues se cree que no sería suficientemente significativo como para tener que realizar grandes modificaciones, ¿no? Por todo lo que ya está montado en las instalaciones. Recordar que al final las instalaciones de transporte que hemos visto funcionan con una línea, tienen una segunda línea de reserva, incluso la posibilidad de montar una tercera, ¿no? Con carácter general. Las conducciones, pues ya también estarían preparadas, las acometidas, las válvulas, con carácter general. El mayor problema que podríamos encontrarnos con ese 20% es que realmente las instalaciones tengan capacidad y estén dimensionadas, ¿no? Para poder vehicular ese caudal. El proyecto Higgs, ¿no? El proyecto Higgs que os he dicho antes, pues básicamente lo que se hizo una plataforma de verificación, ¿no? Primero se hizo un análisis, como he dicho, de todos los materiales que pueda haber a nivel europeo, ¿vale? Un análisis en colaboración con todas las entidades y después pues se fueron viendo los distintos elementos, las distintas capacidades, los distintos aceros que se suelen emplear en las redes, ¿vale? Se cogieron probetas de estos aceros para confinarlas, ¿no? Para confinarlas en distintos compartimentos estancos que se fuera después dando tratamientos con las mezclas de hidrógeno con gas natural, ¿vale? Después, obviamente, distintos elementos que forman parte de la red de gas natural, válvulas de bola, válvulas de mariposa, distintas tipologías. Después los elementos que hemos visto, ¿no? Los elementos que hemos visto que forman las RMs de distribución, los filtros, los reguladores, indicadores de presión, indicadores de temperatura, caudalímetros, ¿no? Entonces los objetivos era eso, ¿no? Establecer un protocolo de desarrollo, los métodos de ensayo y realizar las campañas experimentales al 20% y metano puro, 20%, 76%, sabiendo que dentro del metano, o sea, que al final el gas natural no es 100% metano, ¿no? Sino que tiene otras impurezas. Entonces se hicieron mezclas para tener esas impurezas al 30% y al 100% de hidrógeno, ¿vale? Para hacer todas estas comprobaciones, ¿vale? Estos son los resultados que surgieron. Con carácter general, bueno, como veis, pues hizo una primera campaña al 20%, donde se vieron pues si había pérdidas en las distintas tuberías, se vio que con carácter general, pues las únicas modificaciones eran por las temperaturas, ¿no? La propia temperatura del ambiente es lo que te hace que se comprima más o menos la presión en la tubería, pero no por pérdidas. Después también se estuvieron viendo las probetas de los aceros, que se veían que no tenían ningún tipo de problema, igual que con los elementos. Los elementos, todo aquello que se vio de posibles roces, arañazos, al final de los análisis se vio que eran problemas de montaje y desmontaje de los propios equipos, más que problemas del uso del hidrógeno, ¿no? Lo mismo se hizo metiendo esas impurezas que puede llevar el metano al 30% de hidrógeno, ¿vale? Y al 100%. Entonces las conclusiones fueron que todas las válvulas permanecen estancas, ¿no? Que las fugas pues se fueron...
están relacionadas pues, con el montaje, ¿no? Lo que se fue detectando pues, eran más problemas de montaje o de mal montaje, o porque cada vez que se realizaba una de estas campañas, lo que se hacía obviamente era desmontar y volver a montar todos los elementos para realizar esas comprobaciones, ¿no? En qué situación se encontraban todas las válvulas y todos los elementos a la vez de mirar todas las probetas. Entonces, todos los problemas que se fueron encontrando con carácter general eran problemas de montaje y desmontaje o ensamblajes. Con carácter general, lo que se llegó es que todos los aceros, ¿vale? Que se están empleando tienen baja susceptibilidad a la fragilización, por lo menos los que hay a nivel de las redes de transporte y distribución a nivel europeo. Después, las válvulas y equipos no se encontraron efectos significativos, ¿no? de que el hidrógeno produjera problemas en ellos, hablando también ya del 100%, ¿no? Entonces parece que con carácter general lo que hemos visto del 20%, pues también a lo que son elementos propios de transporte y distribución podrían funcionar habitualmente con composiciones del 100% de hidrógeno. El H2Area es lo mismo, ¿vale? Es un montaje similar que se hizo por parte de Nortegas en el norte de España, donde lo que se miraba, como ya os he dicho, eran elementos que ya llevan 20 años de funcionamiento, ¿no? En la red de gas. Lo que se apreció fue, y también se metieron pues, equipos domésticos para ver cómo se comportaba. Y de igual manera que pasó, ¿no? Que pasó con el proyecto Higgs, en este caso también con los aparatos, pues se vio que efectivamente no, con el 20% no se detectaba ninguna incidencia y que los equipos funcionaban perfectamente, tanto calderas como cocinas, ¿vale? Que fue lo que se probó aquí. Entonces, en principio, no se detectó ningún problema, ¿vale? El funcionamiento de la combustión fue completamente adecuado. Después, lo que sí que se hizo fue también un estudio de instalaciones industriales, pero ya más a nivel teórico, ¿no? A nivel teórico, a través de un organismo asociado, se hizo un análisis de cómo al final podría ser el comportamiento, ¿no? Dentro de las grandes calderas de vapor o hornos de tratamiento térmico. Y de igual manera, pues el estudio teórico pues también daba que no producían probaciones. Entonces, lo que sí que hicieron fue con ese 20%, ¿no? Que decimos de adicionar, ese 30%, ver cómo se comportarían, ¿vale? Lo que serían sus redes de distribución, si tendrían capacidad o no de asumir ese 20%, ¿vale? Todo donde opera, toda la zona donde operaba Nortegas. Entonces se vio que realmente las modificaciones que tenían que realizar, ¿vale? No eran significativas y que eran completamente admisibles en caso de que hubiera un 20%. Entonces se corrobora, ¿no? Más o menos lo que se venía analizando por parte de SEDIGAS con las pruebas empíricas de campo. Que obviamente hasta el 20%, pues los equipos y las instalaciones podrían funcionar sin problemas y que la potenciación de las redes no sería tan grande. Aquí el proyecto TAIGA, como os he dicho, lo que se hacía era un análisis pues, de todos los equipos que había en la Unión Europea, ¿no? Entonces lo que hicieron fue categorizar las distintas tipologías de equipos que nos podemos encontrar, ¿vale? Que son todos esos que van desde calderas, calentadores de agua, motores, cogeneraciones, cocinas, etcétera, ¿vale? Cada una con sus tipologías. Y lo que se hizo, pues, un censo general de los distintos países de Europa, cuál era su composición de equipos, ¿no? Al final, para saber cómo les iba a afectar. Les iba a afectar en caso de que introdujéramos el hidrógeno. Esto lo que nos lleva es a este esquema, ¿no? Lo que sí que detectaron durante todo el análisis es que según qué países, pues hay equipos que tienen un retraso en el encendido, ¿no? Al final, ese punto de ignición que hace que se produzca la combustión. Entonces, ese retraso, debido a la diferenciación entre tener un porcentaje o no de hidrógeno, pues puede tener sus complicaciones, ¿vale? Porque si hay un retardo en la ignición, pues puede haber una acumulación de gas que produzca un mal funcionamiento, ¿no? Entonces se identificaron qué aparatos, que es lo que está en blanco, podían tener ese problema en función del porcentaje. En cualquier caso, obviando eso, ¿vale? Sin mezclar los equipos, pues se vio, pues como veis aquí, que prácticamente lo mismo que hemos visto en otros estudios, ¿vale? Que estaríamos en un 20% en condiciones de seguridad con carácter general en todos los países. Si eso lo llevamos a los distintos países, ¿vale? Se hizo un análisis en el 10%, como ves, al 10% no se producía ningún problema en ninguno de los países analizados, podrían asumir perfectamente esa mezcla, un blending al 10%. Si vamos al 20%, pues lo que estimaban en función de todo el estudio es que habría países que podrían empezar a tener algún problema de ajuste de equipos. O sea, no un problema de que no pudieran funcionar los equipos, sino que algunos equipos deberían de tener algún pequeño ajuste. Todo esto obviamente pues va a ir por barrios, ¿vale? Va a ir en función de cuál sea el tipo de aparatos que estén en cada país, ¿vale?
Si vamos a un 30%, pues ya se empiezan a prever problemas, ¿no? Problemas ya de seguridad en función de cada tipología de equipos. ¿Vale? Entonces, por eso, lo que os he comentado al principio, la visión que se tiene es que hasta un 20% no debería haber problemas, puede haber que haya que realizar algún tipo de ajustes, pero ya a partir de un 20% ya el pensamiento se tiene es que se pase a una red prácticamente 100% de hidrógeno y que ya los equipos sean 100% hidrógeno. Y ya obviamente, pues en condiciones ya más elevadas, ¿vale? De blending, ya los problemas son generalizados, ¿vale? Y finalmente lo indicado, ¿no? El deploy. El deploy este que era el de la universidad, ¿no? Pues lo que se hizo fue esa prueba, ¿no? Durante 18 meses, 100 viviendas, 30 edificios universitarios, ¿no? También mezclando ese 20% y no hubo ningún tipo de incidente, ni en los equipos ni en la red, ¿vale? Entonces, debido al éxito, pues tal y como pone allí, ¿no? Se hizo una prueba más grande en 668 viviendas y distintas empresas y al final lo que sacó a relucir es que es segura, ¿no? La red de gas es segura para ese blending hasta el 20%. Que como digo, la red sería segura para blending superiores, pero al final los problemas que pudieras tener en los equipos de consumo serían los que te limitarían, ¿no? Te llevarían a tener o bien que adaptar, hacer modificaciones grandes en los equipos de consumo mediante kits de sustitución, que es lo que estamos ahora viendo con los fabricantes, o bien metiendo equipos ya, pasando ya a redes 100% hidrógeno. Y finalmente ya Marcogaz, ¿no? Que viene a decir un poco más lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Marcogaz al final es la asociación europea, ¿vale? Que junta a las asociaciones como son Sedigas, ¿vale? Aquí que vemos, pues que obviamente la red de transporte estaría perfectamente preparada con carácter general, ¿vale? Las instalaciones de reserva, ¿no? De gas natural, pues en función de cuál sea a cada una y las situaciones. Las estaciones de compresión, lo que ya hemos visto, habría que verlo en cada caso, en función de hacer esas adaptaciones, pero todo lo que son equipos RMs pues estarían perfectamente preparadas con carácter general, ¿vale? Los cromatógrafos obviamente habría que adaptarlos para que midieran la calidad con el hidrógeno, actualmente lo que miden es calidad de gas natural, ¿vale? Y las redes de distribución pues perfectamente adaptadas y los usuarios pues lo mismo, estamos en esos límites, ¿no? Esos límites que estamos ahí del 20%, es en lo que estamos. Y después lo que ya os he indicado, ¿no? Aquí pone GNC. Al final está ese límite del 5% en función del 2,5% en función de si los vehículos llevan depósitos de acero o llevan ya depósitos de otro tipo de materiales, ¿no? Para evitar esa fragilización. Pero como vemos, todos los estudios al final arrojan que lo que es la red de transporte y distribución está perfectamente preparada y los equipos de consumo, pues con carácter general, podrían llegar a ese 20%. Y lo he comentado ya, al final, ¿qué tenemos con el hidrógeno? ¿Es peligroso o no? Pues lo que hemos comentado ya, ¿no? Las posibles fugas por su molécula, su densidad, su índice de inflamabilidad, que es distinto de la energía de ignición, su llama, que también es distinta, podría haber desplazamientos de llama, todo lo que hemos estado hablando. En cuanto a la reglamentación, y aquí sí que me gustaría comentar aunque sea 5 minutos, porque es lo nuevo, ¿no? Es todo lo que está por desarrollar. Pues como ya os he dicho, pues al final dependemos de Europa, ¿no? Lo que sí que ha sacado Europa son tanto esa directiva como ese reglamento, que lo que buscan un poco es pues intentar organizar, ¿no? Intentar organizar al estilo de cómo tenemos, obviamente no es una viva imagen de lo que tiene España, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas de las cosas que establece el reglamento y la directiva ya están reguladas en España y simplemente sería adoptar esos reglamentos que hemos dicho, ¿no? Ese 919, el 1434, la ley de hidrocarburos, sería adaptar para dar entrada a estos combustibles, porque obviamente lo que busca es la separación de actividades, es decir, no puede haber una empresa regulada de distribución que esté sin separar de la red regulada de hidrógeno. Tienen que estar separadas y no puede haber que se subvencionen entre ellas de manera cruzada, ¿no? Entonces, por lo que aboga y por un mercado que sea transparente y con igualdad de oportunidades entre productores, distribuidores, transportistas, y eso es lo que se desarrolla allí. También lo que indica el paquete del gas, en los dos casos, es la potenciación que hay que realizar, ¿no? Para dar salida a esos gases renovables. Hay que dar salida tanto al biometano como al hidrógeno, y por lo tanto todo eso tiene que estar en la regulación de cada país para que se fomente eso, ¿no? Dar salida a todo. Entonces, eso es algo que está pendiente de desarrollo a través de la normativa que tenemos a nivel nacional. Otra normativa a nivel europeo muy importante, el reglamento de emisiones. El reglamento de emisiones aboga
por hacer un seguimiento específico de todo lo que es la emisión del metano, que como ya se ha dicho es mucho más contaminante del CO2, ¿no? Entonces al final establece unos protocolos que este reglamento está aprobado ya en agosto del año pasado, ¿vale? En el cual exige unos informes pormenorizados que hay que presentar a las autoridades competentes que están pendientes todavía de definir por parte del Ministerio, ¿no? Esos informes específicos lo que hace obliga a los operadores a evaluar todas las emisiones que tienen de sus activos, es decir, tanto emisiones difusas como emisiones de operación, o de averías, o de roturas, o cualquier tipo de acción, ¿no? De operación y mantenimiento. Entonces te obligan a unas campañas específicas de medición con unas periodicidades muy pormenorizadas y con unas metodologías de actuación, ¿no? Y de cuantificación. Y todo eso anualmente hay que presentarlo al órgano competente, ¿no? Para realizar todo ese seguimiento de las emisiones de CH4. Además, establece que la emisión es la última acción a realizar si no hay otra que se pueda realizar. Es decir, permite que se pueda emitir cuando es por un tema de una avería, es una situación de seguridad, pero en caso de que sea una acción que se pueda programar o sea una acción de operación, lo que busca es que no se emita el CH4, ¿no? Antes que emitir, lo que establece es que se queme ese CH4. Entonces también establece condicionamientos de venteo y quema a toda la gestión de lo que es el CH4. Entonces es una reglamentación muy importante, como digo, está a partir de agosto del año pasado y que nos conlleva pues, a todos los operadores a adaptarnos, ¿no? A esa reglamentación. En cuanto a nivel nacional, pues estábamos pues, gestionando todo peticiones, ¿no? Peticiones de consultas del Ministerio y borradores de posibles circulares que van a salir. Lo único que actualmente se ha establecido, como os he dicho antes, es cómo se gestionan las solicitudes de biometano, ¿no? Y los tiempos que hay para ello. Entonces establece esos 40 días en los cuales tiene que estar resuelta una solicitud, estableciendo cuáles son las modificaciones que hay que realizar, cuáles son las valoraciones, de tal manera de que el productor pueda decidir, ¿no? Pueda decidir si acomete o no sus inversiones. Pero actualmente solo existe esa circular actualmente regulada para estas conexiones de biometano. El resto son todo borradores y se tiene que acudir en cada caso a esas autorizaciones administrativas a nivel autonómico, ¿vale? Y la gestión pues, se realiza pues, en función de esos criterios, ¿no? Esos criterios sectoriales, de esos borradores que todavía no están ahí, ¿no? Pero la cuestión es que adelanta, como he dicho mucho antes, la técnica y las necesidades de desarrollar proyectos que lo que es la regulación. Entonces estamos en ese punto de nos entran reglamentos y directivas europeas que habrá que transponer a la reglamentación española y a su vez, en paralelo, pues se está queriendo desarrollar, ¿no? Dar solución a todas esas necesidades que se están creando en el sector y en el sector también de la producción para poder inyectar todos esos gases renovables. Y ese es el punto en el que estamos. Obviamente, pues tenéis más explicación, ¿vale? Más explicación de cada uno de estos apartados, ¿vale? Por poderlos revisar. Y nada, nos hemos pasado un poquillo, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis o si queréis que volvamos a cualquier punto anterior, no tengo mayor inconveniente. Pues muchas gracias, Marcos. La verdad es que súper interesante todo, que como hemos sido un poco difícil, o sea, un poco de prisa, yo creo que queda un poco madurar todo lo que has contado. A mí me fastidia porque es tanto el volumen de cosas que hay que contar que el tiempo es muy limitado. Sí, no te preocupes, porque más como queda en la presentación todo muy bien plasmado, podremos trabajar sobre ello. Pues, ya que nos das, vamos a terminar montando un curso como mínimo de una semana. Sí, sí. Todo esto es el nivel de concreción que se quiera, porque saltan muchas cosas que a lo mejor te gustaría explicar, ¿no? Y a lo mejor puede estar a la necesidad, pero claro, si te paras simplemente en las desulfuraciones, eso ya en sí ya es un mundo, ¿no? Todo propio de la planta del biogás, ahí ya te puedes pegar, eso da para un día entero. Si lo quieres. Mira, tenemos una última pregunta que no me gustaría acabar sin responderla. Nos pregunta David que cómo se gestiona o se condiciona en el uso el hecho de que las llamas del hidrógeno sean prácticamente invisibles. Sí, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? De hecho, pasa muy rápido, ¿no? Pasa muy rápido porque efectivamente son invisibles, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las instalaciones, al final una llama lo puedes tener, siempre que tengas una fuga es susceptible de que haya una llama, ¿no? Por un punto de ignición que se pueda dar y si se dan las condiciones, como ya hemos visto, en función del LIE o el límite superior, si están las concentraciones como tiene que ser, si hay un punto de inyección, se puede producir una llama, ¿no? Entonces, lo que son instalaciones, existen detectores ópticos, ¿vale? Que lo detectan y entonces disparan las alarmas, ¿no? Llegado el caso. Aquí lo que habría que ver, aquí el problema se puede dar cuando vayamos más abajo, ¿no?
Si al final se da dentro de una caldera, que es una caldera estanca, no habrá ningún problema, ¿no? Aquí la dificultad que se va a tener es ya no en instalaciones cerradas donde efectivamente tenga esos detectores, ¿no? Sino cuando lleguemos, que está todo en desarrollo, ¿no? ¿Qué le vamos a tener que poner a las instalaciones de los clientes para tener ese tipo de detecciones, ¿no? ¿Qué vamos a tener que poner? De hecho, se está hablando con todos los fabricantes de equipos de consumo, Corberó, Teca, Deco, o sea, los distintos fabricantes que tenéis, para ver qué pasa con esos sistemas, porque todos estos fabricantes obviamente tenemos cocinillas a gas, tanto a nivel industrial, de restaurantes, como a nivel doméstico. Entonces, obviamente hay que ver, efectivamente, ese va a ser uno de los problemas grandes, ¿no? El detectar esas llamas. Aparte de las instalaciones, en las instalaciones que no tienen detectores, pues sí que hay cámaras. Sí que hay cámaras que te detectan ese calor, ¿no? No vas a ver la llama, pero sí que vas a ver una combustión. Entonces, sí que hay elementos muy específicos que vas a poder emplear en los sistemas de distribución y transporte para asegurarte, es decir, al final, con esos sistemas ópticos, pues cualquier que te detectan cualquier fuga también te pueden detectar, son cámaras térmicas, ¿no? Entonces, al final, los equipos propios de mantenimiento de los distribuidores transportistas, pues van a ir con sus EPIs correspondientes, donde van a poder detectar si hay algún punto caliente en la instalación, igual que detectamos los puntos calientes en las redes de transporte de energía eléctrica, si hay algún punto, ¿no? Algún tipo de indicio de que puede haber una llama, o los sistemas de seguridad ópticos, pero cuando bajemos a casa de los usuarios es donde vamos a tener, entre comillas, el problema, ¿no? Al que hay que buscar la solución. Porque allí no es fácil, no le puedes pedir tú a un usuario que se ponga un sistema óptico de detección, ¿no? Ni que se compre una cámara térmica para que cada vez que entre en su cocinilla vea si está calentando o no el agua del puchero, ¿no? Entonces es ahí donde efectivamente tenemos que incidir. Como digo, a niveles de transporte y distribución está solventado a ese nivel, con esos detectores ópticos y con sistemas ópticos portátiles para los equipos de OEM, ¿no? Pero es a nivel doméstico, que no sean calderas, que sean equipos de llama vista, ¿no? Donde tenemos que incidir para ver qué metodología se puede seguir para asegurar que hay llama, porque si efectivamente no la hay, aparte de que la hay, te puedes quemar, si no la hay puede haber una fuga, ¿no? Entonces tenemos las dos cosas, hay que tener en cuenta los dos aspectos. Al final, si tienes una llama, estás seguro, ¿no? De que el gas se consume y ya está. El problema es cuando no sabes que hay una llama, el gas no se consume y tienes una concentración, ¿no? Una concentración de gas. Lamento Muchas no tener una gracias. solución, una solución clara en este sentido. No, muchas gracias, Marcos, por tu presentación, por el detalle tan técnico de todo lo que nos has contado. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y queda la documentación súper detallada, la presentación, que circularemos para que cualquier otra duda que haya, pues las podamos incluso recopilar y Sí, sí. comentar más adelante. Así que nada, yo me despido, que tengo que salir a coger un tren y, Muy bien. y muchísimas gracias, Marcos. Y te dejo aquí todavía con A alguna pregunta vosotros. más que creo que hay, ¿eh? Ok. Gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, pues como decía, no sé si hay alguna pregunta más bueno, veo aquí una de Ernesto, ¿no? ¿Qué investigaciones ha habido para la estabilidad de llama de combustión de H2 en sistemas continuos, tipo turbinas de turborreactores? ¿Se ha hecho algo? A ver, a este respecto es más a nivel de fabricantes. O sea, ahora se está en ese punto, ¿no? Nosotros ahora tenemos reuniones, fíjate, la semana que viene hemos tenido reuniones ya, ¿no? Pero lo que se está realizando es que como de momento hay equipos que de por sí, ¿vale? Hay turbinas y demás que de por sí ya admiten 30% de hidrógeno sin necesidad de realizar. O sea, ya muchas de las turbinas de las instalaciones de generación de energía eléctrica nuevas, esas turbinas ya admiten esos 30%, ¿no? Es en las relativamente antiguas que solo permiten ese 5% que hemos hablado. Entonces ya los fabricantes, hay muchos de ellos que los equipos ya están preparados para ese consumo. Sí que es cierto que en consumos industriales, pues al final son los fabricantes los que se están preocupando de qué es lo que pasa ahí, ¿no? Por parte de los transportistas y los distribuidores, lo que nos estamos enfocando es más a aquellos que no tienen esa opción de realizar sus propias pruebas, ¿no? Porque obviamente todos los fabricantes son conscientes de hacia dónde va el sector y sus equipos y tienen que seguir vendiendo equipos, ¿no? Entonces ellos no están preocupando de esas pruebas. Es en los equipos más pequeños en los cuales es el sector el que se tiene que preocupar, ¿no? De dar cobertura a esos usuarios finales porque ellos mismos no está en su mano hacerlo, ¿no? Entonces estamos en continuo contacto con los fabricantes de los distintos equipos de consumo para ver cómo van evolucionando, porque realmente
como os he dicho, actualmente no se está inyectando hidrógeno, salvo en estos casos que son pruebas, Entonces todavía tenemos tiempo para llegar a esa solución final. Pero en este periodo impasse de tiempo lo que sí que estamos es avanzando, porque ya se disponen de calderas para funcionar con 20% hidrógeno, que posteriormente directamente con un pequeño cambio ya pueden funcionar con 100% hidrógeno. También estamos avanzando con equipos de cocina y a suministros industriales, al final, como os digo, son los propios fabricantes los que están interesados en esa adaptación, ¿no? En esa adaptación de los equipos y en sacar equipos que ya puedan funcionar así. Entonces, pruebas específicas, como ves, básicamente están haciendo a equipos de consumo más pequeños, que es donde realmente está ese nicho en el cual los propios fabricantes, pues a lo mejor no están realizando esas labores y nos corresponde más de cara a los usuarios ser nosotros los que tiremos de ese carro. Pues lo dicho, súper interesante, muy agradecido. Sé que, bueno, el tema del hidrógeno pues apasiona mucho y porque es de actualidad, bueno, la disputa casi ideológica, ¿no? En relación a hidrógeno o electrificación o ¿no? Esto va por barrios. Exactamente. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, siempre he estado leyendo muchísimo sobre la inutilidad de las infraestructuras de GNL para transportar hidrógeno y distribuirlo. Es algo que ves con muchísima frecuencia en cualquier foro. Esto es así, ¿no? Bueno, el futuro no lo conocemos, ¿no? Pero sí que es bastante interesante saber en qué se está trabajando y, bueno, luego ya veremos el mercado dónde nos lleva. Yo creo que lo has dicho tú, ¿no? Es el futuro y sobre todo que es interesante. Es interesante porque en los cambios tecnológicos es donde realmente se aprende, ¿no? Al final, cuando hay esta evolución es cuando, no sé, el mundo del gas, ¿no? Ha cambiado poco en este sentido, que aun con todo parece que no, pero en 15 años desde que ha cambiado un montón. Pero realmente en estas revoluciones tecnológicas es cuando más se aprende y cuando más interesante está el tema, ¿no? Muy apasionante, a lo mejor dentro de 10 años nuestra presentación ya es de solo hidrógeno, el nuevo ojalá, Sí. o no lo sé tampoco, aquí No es habrá que no, opiniones. ya veo. Y lo Ok, dicho, oye, muchísimas muy bien. gracias. A vosotros. Bueno, recordar a los oyentes, bueno, sí que están invitados si lo deseas, que tenemos una ponencia el próximo jueves de una conferencia de José María Yusta, que ha tenido aquí, que siempre pedía el tren, sobre autoconsumo y comunidades energéticas. Y bueno, invitados a todos de nuevo a participar. Esta sí que va a ser presencial, pero bueno, también la grabaremos para poder. Muy bien. Y dicho, Marcos, de verdad, un placer, ha Muy sido bien. Un saludo. clarísimo y muchísimas gracias. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.